Bueno, buenos días. Es un gusto para el Consejo de Residencias darles la bienvenida a los residentes y posgrados que empiezan este periodo de formación. Agradecemos a las autoridades presentes y bueno, vamos a comenzar dándole la palabra al señor Ministro de Salud Pública, el doctor Daniel Salinas. Adelante, Daniel. Gracias, Alicia. Bueno, estimados colegas, desde el Ministerio de Salud Pública, un cargo que uno es un inquilino aquí nada más, es que está de paso, sabemos que es así, y que tratamos de hacer lo mejor posible, nuestro mejor esfuerzo. Les doy la bienvenida a esta nueva generación que inicia una etapa como residentes y posgrados. A pesar de los tiempos complejos que nos ha tocado vivir, el centro de nuestro trabajo está en los hombres, en las mujeres y en los niños que necesitan y esperan de nuestra ayuda. En estos años hemos asumido, y espero que ustedes también asuman, el compromiso de un desarrollo como profesionales en el área que sea que hayan elegido, y pedirles que no dejen de actualizarse, porque estudiar es algo que no se deja nunca, ni se debe dejar nunca de hacer. Siempre hay nuevos desafíos, siempre hay nuevas carreras, nuevos posgrados, nuevas maestrías, nuevos doctorados, y además es algo que protege el sistema nervioso del deterioro cognitivo, así que yo los impulso a que siempre que puedan estén estudiando desde temas técnicos de la carrera propiamente, sea algo vinculado a lo artístico, sea una lengua, pero siempre estudiar, estudiar siempre. Sin duda, van a adquirir nuevas competencias y destrezas, utilizarán nuevas tecnologías de mayor o de menor sofisticación, pero la mejor herramienta la tienen ustedes mismos, en su empatía, en su capacidad de comunicación, en un trato respetuoso, en un trato ético hacia el equipo de salud, hacia los colegas, hacia los pacientes y hacia sus familias. Ustedes han visto que esta pandemia que nos ha golpeado de manera tan severa y lo sigue haciendo, y como muchos han dicho, no son números, no son simples números, sino que son personas que están detrás de los números, son familias, son amigos, y realmente yo creo que ahí es donde el médico tiene una tremenda tarea de contención, y sé y me consta, y me ha pasado vivirlo también, que una gran parte de la curación pasa por lo que el médico le puede transmitir a esa familia y la continencia que le puede dar a esa familia. A veces el cansancio y el estrés, el burnout laboral que se genera con todo esto, que es algo que es inédito, es como, yo a veces lo refiero, es como estar en un frente de batalla, ¿no? Es decir, donde van cayendo las bombas y todos los días caen bombas, entonces a veces se pierde cierta sensibilidad aparente, porque el médico jamás pierde la sensibilidad. El médico sufre, el médico acompaña, y el médico nunca debe perder esa sensibilidad, aunque cuando llegue a casa tenga un poco que transformarse para poder convivir con toda su familia y llevarles un poco de alegría dentro de tanta tristeza, porque es como una esponja que va absorbiendo. No me estoy refiriendo exclusivamente a la crisis de COVID, que ha sido extraordinariamente dañina para todos, sino me refiero a los casos particulares, y cuando está en juego la vida y cuando está en juego la salud, el médico siempre actúa como un buffer, como un amortiguador, como alguien que aporta serenidad hacia el paciente, y algo que nunca deben de perder, que es la esperanza. Porque si hay algo que el ser humano necesita siempre, es esperanza. Entonces, el sistema de salud hoy nos necesita en cuerpo y en alma, y estamos trabajando en un plan
de salud mental para dar apoyo a todas las personas que integran el Sistema Nacional Integrado de Salud, porque sabemos que han sufrido las consecuencias de esta epidemia y tenemos que recuperarnos y tenemos que salir juntos de este desafío. Y que no es, la salud psicológica no es un tema para nada menor. Pero bueno, como residentes y como posgrados, les deseo que tengan un buen comienzo. Yo he sido un estudioso hasta de viejo y he hecho maestrías y posgrados y cosas en forma permanente, así que la edad no hace al estudio, sino que el estudio hace al estudiante. Es decir, que el estudiante permanente es una actitud y es una forma de ser. Y yo los convido a que ustedes puedan mantenerse en esa línea y que sean exitosos en esta etapa que están comenzando. Nada más. Muchas gracias, ministro, estimado Daniel, por tus palabras. Y ahora vamos a continuar con el decano de la Facultad de Medicina, profesor doctor Miguel Martínez. Adelante, Miguel, un gusto y gracias por compartir esta jornada. Bueno, sí, tendría que empezar diciendo, señor ministro de Salud Pública, señor director, lo interesante es que somos todos médicos, nos conocemos todos y estamos todos del mismo lado en toda esta situación, en toda esta aventura que es la formación como médicos en términos generales. Lo importante es dar la bienvenida a todos los médicos que están entrando en una segunda etapa de formación en una profesión que es de servicio y que históricamente ha navegado entre la apuesta de trabajo, que implica una formación de excelencia, y la realidad presupuestal que siempre nos limita considerablemente en nuestras posibilidades como formadores. La etapa de posgrado profesional de medicina ha sido y esperamos que continúe siendo una instancia muy importante en la formación de nuestros médicos, donde la Facultad de Medicina invierte parte de sus recursos humanos y económicos, volcando al medio profesionales formados competentes en las diferentes áreas de la medicina. Pero este ingreso a esta etapa de nuestra formación se da hoy en un tiempo a todas luces atípico. Fuimos arrastrados por una vorágine que nació allá en nuestras antípodas, en la lejana China, de a poco se apoderó del mundo, se pudo haber llamado de cualquier manera, se le dio por llamarse SARS-CoV, y le dieron el número 2 para distinguirlo de aquel SARS-CoV que surgió en Cantón, allá por el 2002, también se propagó, también mató a mucha gente, pero su expansión no fue productiva. Pasaron 18 años para que apareciera este SARS-CoV-2. Haciendo un poquito de historia, porque siempre es importante, los uruguayos nos asustamos mucho, nos encerramos en casa, nos protegimos como nadie, y entonces ahí comenzó el mito. Teníamos los mejores guarismos de toda América, uno de los mejores del mundo. Ahí empezaron las teorías, era por la BCG, era una inmunidad adquirida allá en la lejana Colombes o en Maracaná, o simplemente éramos invencibles, salimos a la calle a celebrar nuestra inmunidad. Pero, y siempre hay un pero, bastaron menos de 2 meses de descontrol para que quedara patente que de invencibles nada, y nos sumamos a la pandemia con total éxito y con muchos muertos, al punto que hoy disputamos la peor posición de infectados por millón en el mundo. En este contexto tan variable y tan variado, nuestra universidad viene como el país a los tumbos entre el acierto y el error. Sin embargo, no todo han sido sombras. Las luces están allá, donde nuestro trabajo es servir y aprender a servir a la sociedad. En eso estamos. Somos el primer frente de lucha y nuestro trabajo, sumado al del resto de los profesionales de la salud, se desarrolla allí donde el riesgo de contagio es mayor. Ya cuando ingresamos en esta profesión sabíamos que el riesgo era parte del trabajo, históricamente lo ha sido. Pero también es una de las actividades más gratificantes si se toma como lo que es, una profesión de servicio. Y al mismo tiempo, no debemos olvidar, nunca debemos olvidar, que los estudios de cada uno, nuestros estudios de pregrado y también nuestros estudios de obra de posgrado no son gratis. Los paga generosamente la gente de este país, que es su pueblo. El pueblo no nos pide que tengamos el premio Nobel, simplemente nos pide que seamos dedicados, que seamos estudiosos, que seamos respetuosos y humanos, es decir, que seamos buenos médicos. De corazón les deseo un excelente desempeño, les deseo mucho estudio y que este ciclo vital que hoy inician colme todas sus expectativas. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señor decano, muchísimas gracias, Miguel, por tus palabras. Y ahora vamos a hacer un cambio porque tenemos con nosotros al profesor doctor Rafael Radi, coordinador del GACH, que no va a poder acompañarnos en toda esta actividad, a quien le damos la palabra. Bienvenido, Rafael, un gusto. Buenos días, Alicia. Buenos días a todos los colegas. Especial saludos al decano de la Facultad de Medicina, al ministro de Salud Pública, a la Escuela de Graduados, a la Comisión Honoraria del Sistema Nacional de Residencias Médicas, en particular a la doctora Jacqueline Ponzo, que me contactó hace unas semanas, para hacer unas breves reflexiones en el marco de esta actividad. Como bien decía el decano, comienza una nueva etapa de formación de los profesionales médicos ya a nivel de las residencias. Yo voy a hacer algunos breves comentarios, lo titulé algunas lecciones para la medicina en pandemia, y son 5 puntos. El primer punto que quiero resaltar es el rol que ha cumplido la Facultad de Medicina. Por supuesto que todo el sistema de salud, toda la Universidad de la República y otras instituciones de investigación, pero quiero centralizar en el rol de nuestra facultad. De hecho, en el grupo asesor científico honorario, 2 de los 3 coordinadores generales somos o fuimos docentes de la Facultad de Medicina. En el caso del profesor Cohen, recientemente cesó por edad, pero continúa como asistente del decano de la Facultad de Medicina, y en mi caso continúo en la dirección del Departamento de Bioquímica. Desde ahí, y en la constitución de todas las subáreas y grupos de trabajo, no solamente del área salud, del GACH, sino también en el área de modelos y datos, tenemos o profesionales médicos, estudiantes de la Facultad de Medicina, o en la mayoría de los casos, actuales profesores de la Facultad de Medicina. Es decir, en la propia constitución del GACH, y también debo decir del propio GIAD UDELAR, hay un conjunto de profesores, médicos, profesionales que han surgido de la Facultad de Medicina, que han hecho un trabajo permanente e ininterrumpido desde hace ya más de 13 meses, 14 meses, desde el inicio de la emergencia sanitaria. Entonces, simplemente eso, reivindicar el rol que ha cumplido la Facultad de Medicina y que nos ha permitido a muchos de nosotros utilizar muchas horas de nuestro trabajo habitual de la facultad para poder brindarlas tanto al desarrollo de métodos diagnósticos. Por ejemplo, el doctor Otto Pritsch, que es el profesor del Departamento de Inmunología, y también en contacto con el Instituto Pasteur, ha sido fundamental en el desarrollo de distintos procedimientos diagnósticos, hasta los que participamos desde el asesoramiento científico, hasta nuestros colegas que a nivel de tratamiento están en la primera línea, y ahora acá veo a Oscar Novoa, por ejemplo, con quien en el GACH hemos interaccionado, ya que él es miembro en el área de la medicina intensiva, Clara Anís, bueno, mucha gente que estoy viendo, algunos no los veo en pantalla, que participan dentro de estas estructuras. Entonces, de vuelta, muchas veces la Facultad de Medicina hace cosas, pero no se notan demasiado, no somos demasiado buenos para exteriorizar todo lo que se hace, y por eso quiero reivindicar el rol que la Facultad de Medicina ha cumplido con tanta vocación en estos 14 meses. En el segundo lugar, quiero hablar sobre la producción de conocimiento científico. Si uno hace una búsqueda y coloca como palabra clave COVID-19 y se para en diciembre de 2019, la cantidad de manuscritos con esa palabra clave es 0. Si por el contrario, uno hace hoy en PubMed una búsqueda con la palabra clave COVID-19, saltan. Ayer de noche eran arriba de 133.000 artículos científicos. Es decir, que en el lapso de unos 16 meses se produjeron más de 133.000 artículos, muchos de los cuales, muchos de nosotros, tuvimos que analizar, curar, depurar y transformar en información útil que pudiera asistir en tiempo real a la toma de decisiones de las autoridades sanitarias y en general del sistema de salud. Naturalmente en esto no estuvimos solos, como médicos, nos asistieron y comparten el camino con nosotros profesionales del área de la enfermería, del área de la nutrición, del área de la odontología, del área de la psicología y la salud mental, dentro de lo que es salud, y también de las áreas de la ingeniería,
la ciencia de datos, la matemática. Y mucho de ese trabajo ha sido hecho en forma interdisciplinaria. ¿Cómo procesar ese volumen gigantesco de información con un nivel de análisis curado y devolución a las autoridades públicas que sean de utilidad? Y eso ha sido un desafío mayor, lo cual a su vez nos convoca a la necesidad de poder acceder, por un lado, a la literatura científica, y por eso es tan importante el acceso nacional a los portales bibliográficos, entre ellos Timbó, que ha estado desafiado en estos últimos meses, a punto de partida de cambios presupuestales que se han dado y que son negativos en términos del acceso a la literatura científica internacional. Y además de ese acceso a la literatura, esa literatura uno accede y tiene que saber analizarla, procesarla y jerarquizarla. Evidentemente que de los 133.000 trabajos que han surgido, no todos tienen el mismo nivel de calidad, profundidad e impacto. Y es tarea de quienes transitamos las ciencias médicas y en general la salud y la medicina, poder discriminar esto y poder realmente resumir y jerarquizar esa información en beneficio de la toma de decisiones y de nuestros propios pacientes. Naturalmente, la información que hemos obtenido no viene solamente de fuentes internacionales, hay mucha información que se produjo localmente, la ha producido el Ministerio de Salud Pública, que la ha producido AGESIC, que la han producido las instituciones de investigación y los prestadores de salud, que aportan permanente datos, que con resolución diaria distintos grupos, tanto del GACH como del GIAD, toman y procesan para tratar de entender el curso de la pandemia y los propios estamentos del Ministerio de Salud Pública, con la División de Epidemiología, etc. Entonces es esa combinación de la información de la literatura internacional conjugada con los datos de producción local, y acá hay algo que es muy importante: cuál es la calidad de los datos locales, cuál es la confiabilidad de los datos locales, y cuál es la obtención de los datos locales en los tiempos más cortos. Porque en un proceso de enfermedad donde la resolución temporal se vuelve absolutamente esencial para evitar los contagios y la propagación, es evidente que tener un sistema de recepción de datos, de procesamiento de datos, que sea rápido, creíble y confiable es esencial. Obviamente esto estuvo desafiado por momentos en el país. Las capacidades, por ejemplo, de rastreo se fueron incrementando, las capacidades de testeo se fueron incrementando, por momentos el sistema estresado ha tenido retrasos. Eso es lo que algunos de los matemáticos del GACH hablan de la niebla de la guerra, es decir, en el momento más intenso del proceso, a veces los datos no tienen el nivel de calidad necesaria para la mejor toma de decisiones, y en eso nos debatimos en estos momentos. Por eso todos los esfuerzos que logren la obtención de datos rápidos, confiables, y un procesamiento correcto y transparente, hace que el entendimiento de la marcha de la pandemia sea más claro y que la toma de decisiones a su vez sea más claro. Y este asunto de los datos es un asunto de la mayor importancia. Y Uruguay en ese caso, y pese a las dificultades que ha tenido, indudablemente es uno de los países donde los datos, aún con ciertos retrasos, son confiables y son creíbles. Y este problema del acceso a los datos y cómo esos datos son utilizados son un dilema a nivel internacional. Inclusive ahora que estamos trabajando con los ingenieros del GACH en todos los temas de movilidad y cómo la movilidad se correlaciona con el valor de R, tenemos que obtener datos que vienen, por ejemplo, de las empresas telefónicas, con convenios de confidencialidad donde no se revela la identidad de las personas, pero todos esos datos son muy importantes para poder ir analizando la marcha de la pandemia, y otra vez, en un diálogo interdisciplinario entre las ciencias de la salud y las ciencias de datos y modelos. Por eso digo, hay un diálogo entre los datos internacionales, la evidencia internacional y los datos que se van generando a nivel local. En ese sentido, Uruguay contó a favor con la máquina del tiempo, porque todo está llegando acá un par de meses después. Entonces, en ese sentido, también hemos podido capitalizar una buena parte de la experiencia que ha ocurrido en el hemisferio norte. La interdisciplina como valor fundamental. La Universidad de la República y la Facultad de Medicina han hecho enormes esfuerzos para alentar la interdisciplina. De hecho, la Universidad de la República tiene el espacio interdisciplinario y la propia Facultad de Medicina desarrolla
permanentemente actividades interdisciplinarias, porque la pandemia obviamente no fue un asunto solo de los virólogos, no fue un asunto solo de los intensivistas, no fue un asunto solo del laboratorio clínico, ni tampoco solo un asunto de la gente de ciencias de datos y modelos. Eso exigió a la construcción de un lenguaje común y a una mirada transversal, que nos convocará en los próximos años, como voy a decir al final de esta pequeña intervención. Esta enfermedad nueva nos permitió descubrir en menos de un año y medio, desde el genoma viral hasta la nueva generación de vacunas basadas en RNA, lo cual es realmente una revolución en lo que es la vacunología. Las vacunas de ARN nos han demostrado que la ciencia detrás de ella era extremadamente sólida. Debo recordar que el primer reporte internacional de una vacuna de ARN, o mejor dicho, no una vacuna de ARN, sino la introducción de un ARN mensajero a un ser vivo con efectos en términos de producción de proteína de novo, fue realizado entre 1990 y 1992. O sea que este desarrollo de aplicación in vivo de RNA transcripto in vitro tiene unos 30 años, y es en los últimos 10 años que la aplicación a posible vacuna fue desarrollada. Entonces fuimos desde el genoma viral hasta el desarrollo de vacunas de RNA, pero para desarrollar las vacunas de ARN se necesitaba, obviamente, la secuencia genómica. Otro asunto son las vacunas a virus inactivados, que también son muy válidas y que demuestran que esa primera estrategia de desarrollo de vacunas, cuya primera vacuna se desarrolló en 1932, que es la primera vacuna de virus inactivado, que es la vacuna de la gripe, es una tecnología que sigue vigente, pero obviamente que con el tiempo va a ir siendo superada por las nuevas plataformas que logran niveles de eficacia extremadamente altos y muy, muy buenos niveles de seguridad. Para terminar, la importancia de la formación médica continua, de ese desarrollo, de ese trabajo interdisciplinario en un paradigma de trabajo médico que es de medicina conectada. Ya es cada vez más alejado el trabajo médico en solitario, más allá de que naturalmente la relación médico-paciente es esencial y es uno a uno, pero es el médico conectado con el paciente, su familia y con el resto de la comunidad médica y el resto de la comunidad científica. Y para eso, generar puentes, trabajar en equipos, estar actualizado, generar lenguajes interdisciplinarios, es una de las claves seguramente que ustedes van a transitar en sus residencias y en su futuro desarrollo profesional. Y en ese asunto de la medicina conectada, no solo nos convocará en los próximos meses el remanente que quede de la pandemia de COVID, porque esto va a evolucionar hacia un fenómeno endemo-epidémico. El concepto de inmunidad de rebaño es correcto, pero será una inmunidad de rebaño que selle la enfermedad en forma definitiva en el corto plazo, va a quedar un nivel de circulación remanente, van a quedar eventuales brotes que aparecerán, habrá que ver cuál es el desempeño de las vacunas y la inmunidad en el largo plazo, pero también nos convocará todo lo no COVID, que será el acumulado de una cantidad de patologías que no hemos podido atender debidamente en este último año y medio, y va a estar todo lo post-COVID, que desde la Facultad de Medicina y seguramente el Sistema de Salud implicará la generación de grupos interdisciplinarios que aborden a los pacientes post-COVID con una mirada transversal que vaya mucho más allá de la neumología, o de la cardiología, o de la neurología, o de la nefrología, etcétera, etcétera. Así que sin más, agradezco de vuelta la invitación y les deseo un excelente inicio de residencias a todos ustedes. Muchísimas gracias, Rafael, por tus palabras, y me tomo el atrevimiento para nuestros 3 primeros expositores de agradecerles a cada uno desde el lugar que ocupa y a los equipos que tienen detrás todo el esfuerzo que han hecho en el curso de esta epidemia. Así que el camino que nos queda es muy largo y mucho para hacer. Muchísimas gracias a los 3. Ahora le voy a dar la palabra al director de la Escuela de Graduados, profesor doctor Francisco González. Adelante, Paco. Gracias, Alicia. Lo primero es disculparme porque se colgó la computadora. En estos momentos de comunicación remota tan relevante, que se te cuelgue la computadora es como, bueno, no sé, quedarte sin ómnibus o algo peor.
y le voy a pedir a Jacqueline que cuando le diga, por favor, ponga la diapositiva allí. Yo me sumo, en primer lugar, a la bienvenida que expresaron los colegas previamente, y se la damos desde la Facultad de Medicina y en particular desde la Escuela de Graduados. En un momento tan particular, ustedes lo reconocerán después, es uno de los momentos más intensos de aprendizaje en la vida de las personas, al cual ustedes acceden ahora, y que coincide además con una serie de modificaciones, la incorporación de la familia, la venida eventual de los hijos, responsabilidades nuevas, incluyendo responsabilidades económicas, y el abordaje desde el aprendizaje ya no como estudiante de grado, sino como profesional. Y todo esto, además, incorporándose ustedes a un nuevo colectivo, como lo decía Radi, el de la especialidad, un colectivo muy importante para la etapa que va a seguir después de graduarse, que es el del proceso de educación médica continua, que no se acaba nunca, salvo cuando se acaba la vida de la persona. El aprendizaje en la práctica clínica, en aquellas carreras que lo tienen, o en la práctica profesional para las otras, es una instancia apasionante, pero llena de responsabilidades y aprendizajes. Ahora, como decía, no son más estudiantes de grado, son médicos, y en esa condición van a aprender con responsabilidades profesionales, integrando un equipo de la especialidad, a cargo de pacientes, de usuarios, obviamente no en el rol de especialistas, y este hecho debe de ser siempre claro para los pacientes y los usuarios, cuál es el rol que ustedes cumplen, pero su condición de médico los habilita a la práctica profesional en ese equipo. Y los habilita en un asunto donde la supervisión en el aprendizaje y la autonomía de la acción de cada uno de ustedes se cruzan. A medida que transcurre la carrera, la residencia, la autonomía crece y la supervisión decrece en algunos aspectos, pero la autonomía completa recién la van a tener después de graduados. Esta organización de la supervisión y la autonomía tiene defectos, porque el sistema, priorizando el sistema de residencia, priorizando el crecimiento, ese crecimiento de ámbitos de aprendizaje ha arrastrado a posteriori mejores formulaciones de la supervisión y la autonomía. De todas maneras, es el momento de decirles que todos los asuntos que surjan en la implementación de las acciones de ustedes tienen en la unidad docente responsable de la carrera, que baje las... en el centro docente asociado eventualmente, si ustedes realizan ahí el aprendizaje, en la escuela de graduados y sobre todo en el consejo de residencias, el lugar en el cual se despejan eventos que puedan suceder. Ustedes van a ser, los residentes me refiero, a la vez funcionarios de una institución y alumnos de la escuela de graduados. El aprendizaje depende de la unidad docente de la Facultad de Medicina a cargo de la carrera, pero se desarrolla en los aspectos clínicos en el centro docente asociado. Y en ese centro, del cual ustedes además van a ser funcionarios, instituciones públicas, privadas, de diversa índole. Los aspectos de funcionario y los aspectos de alumno no siempre coinciden, pueden diverger. Y digo solo a título de ejemplo una cosa que a veces es un poco confundente. Como funcionarios van a tener derechos, los derechos en algunas instituciones a la licencia por estudio, cuando vengan las instancias de evaluación, a las licencias por embarazo, por maternidad, por paternidad, etc. Eso no existe en la carrera. Como alumnos en la escuela de graduados, no existe la licencia por estudio, existe la licencia que establece el reglamento. Y esos dos asuntos van a tener que acompasarse por parte de ustedes.
El organismo responsable y articulador del sistema de residencias es el Consejo de Residencias. Y la gestión académica y administrativa del aprendizaje corresponde a la unidad docente y a la escuela de graduados, de la cual esa unidad docente forma parte, de la Facultad de Medicina. Les toca incorporarse en el sistema en lo que esperamos sea el peor momento de la epidemia. Ojalá mejore. Ustedes serán ahora agentes también en tanto al tratamiento de enfermos, en el cumplimiento de disposiciones tendientes a minimizar la expansión de la enfermedad y contribuir a su retracción. Pero también todos están en riesgo, todas están en riesgo. Y algunos de ustedes pueden ser también víctimas. Enfatizo el pedirles que se cuiden, que es la mejor manera, por otra parte, de cuidarnos a todos. Ahora, si Jacqueline tiene la amabilidad de presentar la diapositiva, quiero agregarles en la siguiente, por favor, porque esto ya lo dijimos, quiero agregarles algunos aspectos que son formales, son de trámites, pero son centrales en el desarrollo de la carrera que ustedes comienzan. Son centrales e ineludibles. La gestión administrativa de la enseñanza es imprescindible en la UDELAR para desembocar en el otorgamiento de título. El aprendizaje es lo que habilita todo, pero junto con el aprendizaje hay una gestión administrativa. Hay momentos en los cuales las personas se convierten en alumnos de la UDELAR y momentos en los cuales las direcciones de carrera responsables asientan en un determinado sistema de bedelías los avances curriculares, la aprobación de módulos, la aprobación de pruebas, la aprobación de la monografía. Todo esto es imprescindible y comienza con la inscripción de ustedes en la carrera. Ya hubo la inscripción este año. Sin embargo, varios de ustedes todavía no están inscritos. Es imprescindible para que ustedes sean considerados alumnos de la UDELAR. De modo que la Escuela de Graduados va a habilitar un segundo periodo y les va a informar, pero les pedimos que estén atentos para completar el 100% de las personas que cursan una carrera que estén inscritos. La inscripción en la UDELAR, en la Escuela de Graduados, se hace en un sistema denominado Sistema de Gestión Administrativa del Aprendizaje, el SGAE. Este sistema es al cual ustedes van a tener que inscribirse. Todavía este año la inscripción es a través de un llenado de formulario y un envío a la Escuela de Graduados. Luego va a ser autoadministrado y remoto. Ya lo es para las carreras de grado, pero todavía este año no fue implementado para la Escuela de Graduados. Es un paso, les repito, imprescindible. Con ese paso ustedes van a tener una clave que les va a permitir acceder directamente a cada uno de ustedes a la escolaridad correspondiente, verla, corroborar que la escolaridad está de verdad actualizada y si hay algún defecto en asentar avances de ustedes en la carrera, ustedes los pueden reclamar. Y con ese acceso les da también, con esa clave, les permite también el ingreso a la plataforma EVA, asustada para la formación remota en las carreras de posgrado. Esa inscripción, les recuerdo aún a aquellos que ya están inscritos, tiene que ser seguida de un paso, que es un censo que exige la UDELAR para considerarlos como alumnos activos. Luego hay una serie de trámites, pero ustedes y solo ustedes son protagonistas de los trámites que allí se refiere inscripción a cursos, inscripción a pruebas finales, así como ciertas solicitudes, reinserción, régimen del interior, especial, título por competencia notoria, emisión de título y otros. Estos exclusivamente
ustedes son los que pueden desencadenar tanto la inscripción como las solicitudes. Esto es muy importante porque a veces hay confusión en los servicios docentes, en los alumnos, de quién hace qué trámite. Todo lo demás, los avances curriculares, no pueden ser recibidos cuando los envían ustedes, aun cuando sean actas. Eso corresponde a los servicios docentes y en su interacción con la escuela. Este asunto que parece tan tedioso es imprescindible para que ustedes sean alumnos y puedan avanzar y en la graduación puedan tener el título correspondiente. Dame el siguiente, por favor, Jacqueline. La atención en la escuela de graduados es remota en su enorme mayoría. Y esto es una ventaja que hay que agradecerle a la COVID, que hemos podido mudar todos los trámites, no solo en la escuela, en la UDELAR hay mucho así también, todos los trámites a la forma de remota. Esto también democratiza el acceso de las personas, democratiza y agiliza el trámite de muchos expedientes, de muchos asuntos a nivel de la UDELAR. Pero quedan exclusivamente en forma presencial la entrega de títulos para aquellos que se graduaron, y eso es con agenda previa, o la solicitud que eventualmente pueda hacer alguno de ustedes de documentación para reválida parcial de cursos en el extranjero. La siguiente, Jacqueline. Entonces, decir que además de los residentes, además de los alumnos llamados tradicionalmente convencionales, y dentro de ellos tenemos que dar la bienvenida también a los extranjeros, a los alumnos extranjeros que se han incorporado pese a las dificultades. Ha habido más de 150 aspiraciones para carreras de posgrado de nuestra escuela de graduados. Eso habla, por un lado, de la calidad de la implementación de nuestras carreras, habla de una vocación de difusión del conocimiento y nivelación de la práctica profesional de nuestro país y de nuestra UDELAR en la región, en el subcontinente, y habla también de la calidad de recibirlos a los extranjeros. Esperemos que esa calidad de recibirlos, de alojarlos durante el tiempo que dura el aprendizaje, los deje también satisfechos de nuestro país. Eso es todo. Muchísimas gracias, querido Paco, por tus palabras. Ahora vamos a darle lugar al doctor Luciano Graciuso, que es el representante en el Consejo de los Residentes. Adelante, Luciano. Bueno, buen día a todos, ¿cómo andan? Bueno, yo, como bien dijo Alicia, soy el representante de los residentes en el Consejo Honorario de Residencias Médicas. Actualmente soy residente de tercer año de Medicina Intensiva del Hospital Maciel, pero me encuentro ahora por pandemia realizando mi residentado en el INOT. Lo mío va a ser muy escueto. Yo quería darles la bienvenida a esta nueva etapa formativa que van a empezar a cursar. Es una etapa de profesionalización del trabajo médico que implica muchos cambios, implica una dinámica distinta, y nos agarra también a nosotros en una época de nuestras vidas en la cual también nos encontramos distinto a como arrancamos la carrera de medicina. Este año es un año especial, es un año complejo, distinto a todos los anteriores, sobre todo por la pandemia, que trajo consigo cambios en el modelo asistencial, en la forma de aprender y de comunicarnos, como a las pruebas me remito ahora, y sobre todo también en lo formativo. Para algunas especialidades, la pandemia trajo consigo que su formación va a ser muy sesgada en solo COVID, y nada más que COVID, pero bueno, nosotros tenemos la esperanza de que esto pase. En realidad, como mi función un poco acá, además de darle la bienvenida, es también a darles a conocer herramientas que existen hoy en día, comentarles también que como residente cuentan con el apoyo del Consejo Honorario de Residencias Médicas para todo lo que precisen. Yo estoy a disposición de ustedes. Comentarles que existe la Comisión de Bienestar de Residentes y Posgrados que funciona bajo la órbita de la Escuela de Graduados, que funciona y es un espacio con el que se cuenta para presentar distintas problemáticas que uno puede encontrarse durante la práctica del ejercicio como residente.
Es importante también transmitir que todos tenemos el derecho a formarnos en un ambiente propicio para ello, ser tutoriados y también, sobre todo, de equivocarnos y aprender de los errores, porque para eso estamos acá, para aprender. También comentarles que existe la Comisión de Residentes y Posgrado del Sindicato Médico, que es un espacio de intercambio entre residentes en el cual trabajamos por distintas problemáticas o también tendemos a trabajar sobre distintos tópicos que hacen a los residentados. Estaría nosotros, y sería buenísimo para nosotros que ustedes se arrimaran, nos contactaran para poder trabajar en distintos ítems, digamos. Uno de ellos sería lo más lindo, poder tender a una residencia exclusiva, que bueno, que trabajaremos para poder llegar a eso en algún momento. Otro espacio que quiero también que conozcan es el Observatorio de Conductas Profesionales, que es un espacio confidencial de resolución de conflictos para docentes y estudiantes, que funciona también en la órbita de la Facultad de Medicina. Y también, último pero no menor, entendemos que también como residentes nosotros estamos embretados en una especie de, bueno, de relación de dependencia con ciertos prestadores. A la vez somos estudiantes y nos estamos formando, y eso también puede traer consigo distintos problemas complejos a la hora de relacionamiento, sobre todo del índole laboral, que también se pueden embretar con lo formativo. Muchas veces se dan lugares a situaciones un poco incómodas, pero bueno, sepan que nosotros estamos a la orden para cualquier cosa que precisen. Y quiero recalcar un concepto muy importante, y no menor, que en esta época de pandemia se puede ver un poco medio como dilucidada, pero que quiero que sepan que la residencia es una etapa maravillosa, que es una etapa de formación, y es una etapa también asistencial, pero sobre todo de formación, y nosotros tenemos el derecho como estudiantes a formarnos, y lo vuelvo a repetir, en un ambiente propicio para ello, y poder adquirir todas las herramientas en los años que duren las distintas especialidades, para poder formarnos de la mejor manera. Tener presente que somos también los futuros especialistas de este país, y la forma en la cual nosotros nos formemos durante estos años que ustedes están por venir, también va a marcar un poco la calidad de médicos que vamos a ser nosotros en un futuro. Y finalmente, nada, decirles que como representante de los residentes estoy enteramente a disposición de ustedes para cualquier cosa que precisen, soluciones, acompañamiento, lo que sea. Ahí en la diapositiva anterior había estado mi mail, y bueno, yo estoy a las órdenes para cualquier cosa que precisen. Les doy la bienvenida a esta nueva etapa formativa, y bueno, vamos arriba, vamos a darle con todos. Muchas gracias, Luciano, por tus palabras, a las cuales me sumo. Es una etapa maravillosa realmente. Bueno, finalmente vamos a hacer una breve presentación desde el Consejo Honorario de Residencias Médicas. Me toca el honor, por ser quien ocupo, mi nombre es Alicia Fernández y soy quien ocupo la presidencia en este periodo. Así que, Lorena, te agradezco si pones la presentación. Es muy cortita, de esta vista. Sí, la siguiente, por favor. Bueno, nos pareció que era importante tener en cuenta estos aspectos. Para ustedes que recién inician el Consejo de Residencias, quiénes somos y para qué estamos. Que existe una ley y reglamento de residencias. La ley es lo que da origen al Sistema Nacional de Residencias y a la creación de este consejo, y algunas consideraciones que nos pareció importante a tener en cuenta. Como les decía, este consejo, que tiene ese nombre largo, se crea por la ley 19.301, y tiene como cometido la dirección del Sistema Nacional de Residencias Médicas, y está integrado por el Ministerio de Salud Pública con 2 integrantes. En este caso son el doctor Luis González Machado, que es el presidente de la Junta Nacional de Salud, y su alterna, la economista Gabriela Praderi, y yo, que ocupo transitoriamente la presidencia en este periodo. La doctora, profesora Jacqueline Ponzo, por la Escuela de Graduados, el representante de los médicos residentes que acaba de hablar, Luciano. Hay un representante de los prestadores, que por ser el mayor prestador
hace fue el que se consideró, que es el doctor Eduardo Henderson y su alterno, Pablo de Santa Ana, y por la Facultad de Medicina de la UDELAR, el profesor Oscar Novoa, y como alterno la representante de una de las facultades de medicina privadas, que hasta este momento era la única, que es la doctora Alicia Valle. La siguiente, Lorena. El Sistema Nacional de Residencias lo dice claramente ahí, el objetivo que tiene es la formación de posgrado de los egresados de la carrera de doctor en medicina, esto está sacado literalmente de la ley, y está integrado por ese grupo que aclara específicamente ahí, sumándose las instituciones prestadoras de salud públicas y privados que integran el Sistema Nacional Integrado de Salud. La formación, como ya dijo el director de la escuela, se lleva a cabo en un centro docente asistencial que está acreditado por la Facultad de Medicina, con la supervisión del personal docente responsable, integrante de la estructura académica de los diferentes servicios de la Facultad de Medicina. Eso nos parece muy importante. Siempre hay un servicio al cual ustedes están referidos. Las consideraciones que nos pareció que era importante, y esto es solamente un esbozo de lo que va a ser una jornada un poco más extensa que pensamos planificar para el mes de junio, y en la cual le vamos a dar apertura y posibilidad de exposición a diferentes sectores que nos parece que es fundamental que ustedes conozcan de su existencia. Primero, que el cargo de residencia, ya lo dijo Luciano, es un cargo formativo y por tanto en sus funciones debe ser tutoriado. A medida que ustedes vayan pasando los años, van a tener más autonomía en su gestión por su formación, pero lo que es importante es ese concepto de que debe ser tutoriado. El cumplimiento del horario de trabajo es de 48 horas semanales. Y acá es importante que tengan en cuenta por los cargos que, si bien ustedes hacen en el prestador o institución actividades asistenciales y formativas, también tienen actividades de formación determinadas por los diferentes servicios de la Facultad de Medicina a la cual pertenecen, o sea que esas 48 horas abarcan el total, las dos actividades. La observancia del reglamento de residencias vigente, que es importante que lo tengan en cuenta, recordando que no pueden acceder a una segunda residencia luego de haber tomado posesión del cargo, exceptuando las extensiones debidamente reconocidas. Esto nos parece muy importante porque lamentablemente todos los años hay residentes que renuncian a las residencias después de haber tomado posesión del cargo, no pueden presentarse a una segunda residencia. Si esa especialidad lo amerita, podrán hacerlo como régimen de posgrado, pero no como residentes. Lo otro que nos pareció que era muy importante es la humanización en la asistencia. Eso es algo que hay que tener en cuenta, y en esta época que nos ha tocado tan dura de vivir, sabemos que es fundamental no perderla. Del cuidado y la seguridad personal, que ya han hablado quienes lo hicieron previamente a mí, no solamente en su vida profesional, sino también en su vida familiar. Cuidar las relaciones personales con los pacientes, con sus familias, con otros colegas, con sus jefes, con los compañeros de trabajo. Si uno de los problemas mayores que surge, y eso lo sabemos, son los problemas de las relaciones humanas, entonces cuiden esos vínculos, trabajan en un equipo, no trabajan solos, siempre formamos parte de un equipo y eso hay que recalcar. Todos estos temas los volveremos a abordar cuando tengamos esa jornada en junio, pero nos pareció que era muy importante que lo tuvieran en cuenta ahora. A nosotros no solamente nos importa su formación, sino también que nos importa el bienestar de cada uno de ustedes. Creo que solamente después hay mails que se suman a los de Luciano. Lorena, pasase el siguiente. Y lo que quiero, hay una persona más que integra este consejo de residencias, que es quien está pasando ahora esta presentación, que es Lorena Juárez, que es nuestra mano derecha y nuestra mano izquierda, sin duda,
a la cual públicamente quiero agradecerle todo el trabajo y el esfuerzo que hace en el funcionamiento de este consejo. Nos pareció que era importante que supieran qué era lo que hacíamos y quiénes lo conformábamos, y trabajamos mucho y planificamos cambios de futuro no tan lejano y algunos a más largo tiempo, pero me parece que es muy importante que sepan que lo que nos importa a nosotros es justamente su formación y también su bienestar. Así que, bueno, no sé si alguien quiere decir algo más, si no, damos por finalizada. Alicia, Alicia, ¿Sí? falta el doctor Henderson. Eduardo Valls. No lo nombré. ¿Está Henderson No. presente ahora? Pero sí está presente, claro. ¡Ay, no sabía! Perdón, Eduardo, por favor, no te vi. Estoy con el celular y no los veo a todos, perdón. Vamos a darle la palabra entonces al doctor, pido disculpas, al doctor Eduardo Henderson, gerente de ACE. Perdón, Eduardo, adelante. No, por favor, no, muchas gracias. Yo había preparado una muy cortita porque realmente todos los que hablaron previamente ya dijeron todo y realmente fue de un excelente nivel. En primer lugar, en nombre de ACE, que es, como dijo Alicia, el principal prestador público, pero también el principal prestador del país, le damos la bienvenida. Y yo lo que había preparado era algo sencillamente dirigido directamente a ustedes, a los residentes, porque creo que en este momento hay que ser empático y pensar en qué es lo que se pretende de ustedes y qué es lo que se les puede ofrecer que ustedes hagan. ¿Qué aprendo en la residencia? Voy a aprender tipos de conocimiento, declarativo, procedimentales o procedurales y condicionales. ¿Qué son estos? Bueno, un conocimiento declarativo consiste en tener un saber sobre un tema o materia al que por medio de la investigación y no por experiencia personal. Es un saber público, lógico, coherente, verificable mediante reglas de comprobación. Es abstracto, conceptual y es la base de los conocimientos. Es el qué. Es decir, que los conocimientos declarativos son todo lo que son las leyes, los principios, los conceptos, todo ese tipo de cosas. Luego están los procedurales, que son más, en mi caso, que soy cirujano, más precisamente todo lo que son especialidades quirúrgicas. Implica saber cómo hacer algo. Se desarrolla por medio de destrezas. Y al principio, este tipo de conocimiento, el procedural, es cómo aprender a manejar. Es decir, que uno va pensando cuándo pone un cambio, cuándo pone el otro, y luego se automatiza. Esto es igual, en la medida que se sigue el procedimiento, el proceduralismo, se va aprendiendo y se va automatizando. Es el cómo. Y finalmente el condicional, que contiene el declarativo y el procedural, influye en la toma de decisiones para saber cuándo y por qué hacerlo, y por qué no hacer lo contrario. Es el cuándo y el por qué. Entonces, las funciones de un residente son las de aprender. ¿Pero aprender qué? No solo los conocimientos que son fundamentalmente de dos tipos, que son las competencias transversales y las competencias longitudinales. Todos nos centramos en las longitudinales, que son formarnos en nuestra especialidad. Pero están las transversales, que es el aprender a ser, la empatía, el estar del lado del paciente. Yo le puedo decir que, como otro hobby que tengo, soy perito del Poder Judicial, y es donde veo las demandas que llegan a los médicos de todo tipo. Y en las demandas, el 95% de las demandas se basan en una mala relación médico-paciente en torno del paciente. Entonces hay que aprender a ser, hay que aprender a estar en todas, en las buenas y en las malas. Yo acompaño como residente a un médico que va a decir una mala noticia y voy a poder ver cómo lo hace y qué es lo que hace, cómo se habla o qué es lo que no se debería haber dicho de acuerdo a las circunstancias. Y por supuesto, el aprender a hacer, que es todo esto que vimos antes. Se va a asistir, pero se tiene que saber que asistir al paciente y al entorno, la familia y los allegados, está a la base porque, como residente, es el que está más tiempo con la familia y con el paciente. Es decir, que está más cerca, porque el médico, el especialista, el docente,
muchas veces viene poco rato. Y la gente, el paciente, muchas veces nace de baja condición socioeconómica, cultural, es el que tienen más cerca y el que le van a preguntar y el que le piden que le traduzca qué es lo que dijo el médico porque no le entendieron. Y ustedes van a aprender eso. Y si bien no está dentro de lo que dijo Alicia, la función docente, pero ustedes van a aprender porque van a enseñar a estudiantes que les van a preguntar a ustedes, a familiares y a pacientes, y por supuesto está el aprendizaje con los colegas. Entonces, simplemente para terminar, esto para mí es uno de los discursos más brillantes que yo he podido escuchar, que es el de Steve Jobs, que hizo el discurso de los graduados de la Universidad de Stanford en el año 2005. Y son 3 o 4 cositas que les quería decir. No se dejen atrapar por el dogma, que es vivir según los resultados del pensamiento de otros. No dejen que el ruido de las opiniones de los demás ahogue vuestra propia voz interior. Y lo más importante, tengan el coraje de seguir a vuestro corazón y vuestra intuición. De algún modo ustedes ya saben lo que cada uno realmente quiere ser. Todo lo demás es secundario. Eso era todo lo que quería decirles. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Muchísimas gracias, Eduardo. Pido disculpas por no haberte visto, estoy con la pantallita del celular. Yo agregaría lo que dijo Eduardo, que me encantó, que habla mucho de la humanización, que cuando cometan un error no se paralicen, que todos cometimos errores, ninguno de nosotros nació sabiendo y las cosas las vamos aprendiendo a medida que vamos caminando. Si nos equivocamos, aprendamos de ese error y no lo cometamos nuevamente. Me parece que es un concepto también importante para todos ustedes. Bueno, no sé si me estoy comiendo a alguien más, por favor. Oscar, Jacqueline, no, díganme. No, lo único, Alicia, lo único es invitarlos vamos a tener una jornada un poco más amplia en junio, cuando la pandemia nos permita. Hay muchos sectores que queremos que es importante que les digan algo, desde la medicina legal, la parte profesional, la parte ética, la investigación científica, ProIndio. Hay muchas cosas que hay que tener de información ahora, y lo que sí también nos falta es que esto es muy declarativo, muy como no tiene que ser la residencia, en un sentido único. Esperemos poder tener momentos para que tengamos los dos sentidos fuertemente. Solo eso. Darles la bienvenida a todos, agradecerles a todos la participación. En el chat les agregué el mail de contacto por cualquier consulta. Nosotros la recibimos, yo se la transmito al Consejo de Residencia, que por lo general nos reunimos todos los lunes en la mañana, y cuando hay una resolución se les es comunicado a la brevedad. Agradecer también la participación de los profesores que se encuentran en pantalla. Y bueno, a las órdenes estamos todos, cualquiera de nosotros. Bueno, me sumo a la bienvenida, al agradecimiento a todos los profesores y profesoras que nos han acompañado en la mañana de hoy, y quedamos a las órdenes para el mejor desarrollo de la residencia y de las carreras de posgrado. No duden en contactarse con el Consejo de Residencias o también con la Escuela de Graduados, según lo que corresponda. El momento de la residencia ahora es todo. Luego en la vida lo vemos que pasó rapidísimo y es muy importante aprovecharlo al máximo, porque es un momento único en nuestro desarrollo profesional. Entonces, cuenten con este equipo y con estas instituciones, que la obligación que tenemos quienes estamos en ellas trabajando ahora, es dar el mejor soporte. Un aviso muy breve, incompleto, pero decirles que justamente por la situación tan especial en la cual está empezando la residencia, que afecta particularmente al personal de salud, se está poniendo en marcha con el grupo de bienestar que ya se mencionó,
una clínica ECO, seguramente muchos ya conocen las clínicas ECO, que es un programa de formación y sobre bienestar profesional en contexto de pandemia, así que próximamente van a recibir la invitación y seguramente sea un espacio propicio también para acompañar este inicio tan especial. Muchas gracias. Bueno, cerramos entonces por acá. A ver. No, está pronto. Saludos. Cerramos entonces por acá y nos vemos en junio, esperemos. Chao, muchas gracias a todos, a los profesores. Muchas gracias a todos por su tiempo. Chao. Gracias.